Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes, como cada viernes. Así comenzamos. La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer algunas cifras vinculadas a los ciudadanos en situación de calle en nuestro país. Hubo un incremento significativo desde la última medición a esta, y eso ha generado un debate en nuestra sociedad sobre cómo tenemos que resolver este problema, este drama cotidiano que día a día nos golpea. Vemos el informe que presenta este tema aquí en 3356. El número de personas en situación de calle creció un 18% en 3 años, según el censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy son 2.038 las personas que se encuentran en esa situación, cifra que en 2016 alcanzaba las 1.651. De ellas, 1.043 se encuentran viviendo a la intemperie, mientras que 995 pernoctan en refugios. Actualmente el MIDES tiene 36 centros destinados para la población adulta que permanecen abiertos de 18 a 9 horas de la mañana siguiente. Paralelamente hay 13 centros para la atención de madres con menores a su cargo que funcionan las 24 horas. En los últimos años, el perfil y la cantidad de personas que están en situación de calle cambió. Ahora hay más jóvenes que rotan continuamente de lugar optando cada noche por diferentes esquinas, y también hay quienes incluso montan una carpa en la vereda. El censo muestra que 9 de cada 10 de las personas que están en la calle de la capital viviendo son varones y que tienen 38 años en promedio. Se desprende también del censo que hay una sobrerepresentación de población afro entre los mismos. 3 de cada 10. La mayoría son de nacionalidad uruguaya. Solamente 15 son extranjeros, mientras que el 17% no son montevideanos. El 17% de estas personas declara tener menos de un mes en calle y el 40% menos de 6 meses en calle. El 36% sostiene tener un lugar al cual volver. Sobre los motivos declarados por ellos mismos de estar en la calle, más del 50% dijo que se debe a problemas de vínculos o convivencia y un 30% argumentó tener consumo problemático de sustancias. En este censo se registraron más de 750 puntos con personas a la intemperie, y el municipio B es el que tiene mayor concentración de personas en esta situación. Vemos la segunda parte del informe. El MIDES señala que el 62% de estas personas se encuentra solo en la calle y un 60% tiene contacto con personas que no viven en calle. El 81% de ellas ha tenido contacto con dispositivos de calle MIDES y casi 1 de cada 2 declara voluntad de asistir a un refugio. El 82% declara haber estado en instituciones totales, ya sea en privación de libertad, en instituciones de salud mental y, en menor medida, en INAU por amparo. El relevamiento, con características de censo, se llevó adelante en la madrugada del martes 9 de abril, entre las horas 0 y las 6 horas, con la participación de más de 250 voluntarios y voluntarias que recorrieron toda la ciudad de Montevideo. Este trabajo contó con la colaboración de diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que apoyó la logística del censo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuyos representantes acompañaron el trabajo en territorio. Este esfuerzo, que se suma a los estudios de similares características de 2006, 2011 y 2016, permite actualizar información y profundizar en el conocimiento acerca de la población en situación de calle. Es con base en estas evidencias y en información actualizada que se diseñan nuevas propuestas para atender la problemática. Quedó presentado el tema, señores. @3356TNU es nuestro Twitter. Se pueden comunicar con nosotros, hacerle pregunta a nuestros invitados, comentarios sobre este asunto también, si así lo prefieren. Hacemos una pausa y ya venimos.
relevamiento de calle realizado por el MIDES el pasado mes de abril evidencia que la población en situación de calle en Montevideo aumentó un 18% desde 2016. Hoy, en 3356, nos meteremos en este sondeo e interpretaremos ir un poco más allá de los números para tratar de interpretar las situaciones que llevan a más de 2.000 personas a permanecer en la calle. Es un gusto en esta noche recibir a Eleonora Bianchi, que es directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulnerabilidad del MIDES. Buenas noches. Gracias, Eleonora. Juan Pablo Labates, director de Información, Evaluación y Monitoreo del Ministerio. También gracias por acompañarnos. Y Stefan Liller, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Corrígeme si está mal. Perfecto. Stefan Liller, ¿está bien? Perfecto. Bien, gracias por acompañarnos igual. A ver, lo primero, ya nosotros introducíamos el tema y dábamos algunas cifras, poníamos las cifras allí arriba de la mesa. Obviamente que después quiero con ustedes que se las expliquemos a quienes nos están viendo. Pero lo primero es el último censo que se había realizado para conocer la situación de las personas en situación de calle fue en 2016. Exacto. Lo primero que se me ocurre es, ¿por qué el intervalo de tiempo para conocer y para relevar esta situación de nuevo? Uno podría pensar inmediatamente, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Estamos hablando de un universo de 2.000 personas, o sea que tampoco es que es un esfuerzo gigantesco, y conocerla periódicamente, esa realidad, probablemente nos permita operar sobre esa realidad más rápido y más eficientemente. Es una pregunta que quizás incluye lo que uno podría pensar hacia adelante, pero ¿por qué el intervalo de tiempo? En realidad la política y el servicio de programas que se utilizan para atender a esta población tiene un monitoreo permanente. O sea, los refugios del MIDES, que son el dispositivo que ofrece cobertura a la gente en situación de calle, y los equipos móviles, ¿no?, que son las cosas que articulan el programa, tienen sistemas de información que van registrando en forma permanente la actividad del programa. A partir de eso se monitorea aproximadamente la situación, porque en el contacto con los equipos uno puede tener un cierto termómetro de cómo está la situación. En general estos censos se venían haciendo cada más años, incluso cada 5, ¿verdad? Desde 2006, 2011, 2016 y ahora 2019. En realidad, además de eso, se hacen en el pico del invierno para tener una cierta comparabilidad entre censos. Lo que sucedió acá en este momento fue que había un crecimiento de la población que se notaba, ¿verdad? Y que eso, conocerlo es necesario para hacer el diseño y el ajuste de la propuesta programática, y también para justipreciar las apreciaciones que se hacen sobre la política y sobre el fenómeno como tal, ¿no? Claro. O sea, pues si bien es cierto que existe un incremento de alrededor del 20% de la situación en calle, que lo que implica valorar a la población en su conjunto, tanto la que está en refugio como la que está en intemperie, por asuntos dinámicos que seguramente vamos a abordar en el correr del programa, bueno, es necesario también responder de que no hay una multiplicación por 2, por 3 o por 4, como estaba un poco también en la especulación mediática, ¿no? Porque eso también es algo que la necesidad política de responder en un momento donde empezaba a escucharse 5.000, 7.000 ¿no? Claro, personas en situación de calle a partir de razonamientos muy simplificados, ¿no? que en función de la apreciación de altas zonas de concentración lo expanden a un universo donde no tiene un comportamiento similar, que vamos a ver después que ni siquiera tiene un comportamiento similar a nivel nacional, ¿no? Y entonces, bueno, a los efectos de cerrar o de colocar esta discusión en su lugar, claro, era pertinente es pertinente hacerlo, aunque todavía no hubiera llegado el pico del invierno, claro, ¿verdad? Porque primero nos ayudaba a ajustar los dispositivos y por otro lado también a responder cuál era el estado de situación. Stefan, ¿cuál fue el papel del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el diseño, la puesta en práctica de este relevamiento?
Bueno, nosotros desde PNUD acompañamos el proceso como observadores en la noche del 9 de abril. Entonces hay otros colegas de otros programas de Naciones Unidas, como es el UNFPA, que han estado más involucrados durante los años y también han aportado un poco financiamiento para poder hacer el censo. Pero esencialmente el aporte de nosotros fue de varios representantes de Naciones Unidas. Acompañamos como observadores todo el proceso en la noche, entre las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana. ¿Y por qué era necesario, ahí no sé si sostuvo tú, Eleonora, la presencia de un organismo de estas características acompañando el relevamiento y de alguna manera monitoreando lo que se estaba haciendo? Bueno, primero porque queremos que el relevamiento tuviera todas las garantías, fuera absolutamente transparente. Nuestra intención es utilizar este censo para generar nuevas políticas, pero también para informar adecuadamente a la población. En ese sentido nos parecía muy importante la presencia de los organismos internacionales y además porque como país tenemos la vocación en el sentido de también poder ir tomando las mejores experiencias de alguna manera. Tanto la cooperación de Naciones Unidas como la cooperación que está haciendo la Unión Europea, en este sentido para nosotros tiene mucho valor, nos permite conocer cómo se trata este tema en otros países similares a nosotros y en otros países distintos, que de alguna manera nos permite entrecruzar información y definir cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que se puede llevar adelante y también cuáles fueron aquellas cosas que no son las adecuadas, que no debemos repetir porque no van a dar resultados. PNUD tenía experiencia en relevamientos de este tipo. ¿Con qué se encontraron en el Uruguay? Mira, desde la oficina en Uruguay no tenemos experiencia de participar en censos anteriormente. Otras agencias de Naciones Unidas sí han trabajado aquí cerca con las autoridades. Entonces, no, para nosotros fue una experiencia bastante interesante. Para mí, yo llegué al país en marzo, entonces eso pasó en abril, y soy nuevo representante de PNUD acá. Entonces, al mes de llegar, fue una oportunidad para mí también conocer una dinámica diferente, una faceta de la ciudad de Montevideo un poco diferente de lo que yo había conocido. Y obviamente es muy importante para nosotros de Naciones Unidas también conocer algunas de esas dinámicas, porque la Agenda 2030 que conocemos de los ODS, 17 ODS, se enfoca en la importancia de dejar a nadie atrás. Y ese grupo es uno de los grupos vulnerables, un grupo que en muchos países alrededor del mundo está dejado atrás. Entonces tenemos un interés en particular trabajar con este grupo. Con esta población. Sí. Vayamos ahora así a los datos o algunos de ellos y a ir tratando de explicarlos. Lo primero, porque la gente dice, bueno, estamos hablando de 2.038 personas en situación de calle, de las cuales separamos 1.043 que efectivamente están a la intemperie, que es lo primero que uno piensa cuando habla de situación de calle, habla inmediatamente de intemperie. Sin embargo, hay otras 995 que están en refugios del MIDES. A ver, diferencias básicas entre esas dos poblaciones. A ver, primero que me parece muy interesante introducir una pequeña reflexión al respecto, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos del problema de situación de calle, hablamos de las dos poblaciones a la vez, por una razón que es que acá hay un componente dinámico, ¿no? Nosotros hicimos este relevamiento en una noche cálida de abril, y si lo hubiéramos hecho en una noche fría de mayo o de junio, seguramente tuviéramos un resultado que en el número total podría ser parecido, pero podría estar desplazado, claro. Pero no solamente desplazado entre ese universo de los 2038. Yo siempre pongo el ejemplo que si nosotros hicimos el 9 de abril este relevamiento y nos dio 2038, lo hacíamos el 11 y nos podía dar 2055, y lo hacíamos el 25 y nos podía dar 2100 o 1900. ¿No? Es decir, nosotros tenemos una población que circula a través de la situación de calle y refugios, ¿no? Que, para dar una idea nomás, por año pasa aproximadamente 5.000 personas por los refugios, ¿no? Y que no son población estable adentro de los refugios. Claro. Entonces, hay un pequeño grupo crónico, que le decimos crónico, es decir, porque hace años que lo tenemos en refugios, pero después hay una alta rotación de la población. En los últimos 10 años pasaron 20.000 personas por los refugios, sin contar aquellos que no tenemos registro porque se niegan a ir a refugios, que es un porcentaje de la población que está en calle. Entonces, acá hay un sector vulnerable
que utiliza los recursos de los refugios como último recurso, ¿no? En determinados momentos, pero que no necesariamente está ahí en forma permanente, ¿verdad? Entonces, sí se da de que la gente que está en intemperie y adentro del refugio tiene algunas características un poco diferentes, pero también lo más importante de entender de esto es que esto no es un stock, ¿no? No es decir, nosotros tenemos 2.038 personas en situación de calle. Claro. Nosotros contabilizamos el 9 de abril 2.038 personas en situación de calle, pero acá hay un sector un tanto más amplio que circula a través de esta situación y que muchos de ellos, o sea, 18.000 de los que pasaron por refugio no están hoy en los refugios. Claro. ¿No? Se volvieron a insertar muchas veces en forma muy precaria en la sociedad, muchas veces reincidiendo a través de los refugios, ¿verdad? Pero no es esta idea que muchas veces considera la gente de que, bueno, esto es el acumulado que voy teniendo ahí que va creciendo. A ver, si va creciendo, sí, el volumen de gente en calle creció efectivamente un 20%, pero dentro de una dinámica un tanto más compleja e integrada. Claro. El trabajo permitió identificar una serie de puntos donde están allí habitualmente estas personas. ¿Cómo se comporta, digamos, esta población? ¿Es lo mismo, digamos, el Montevideo más urbano, más el centro, que el Montevideo rural? Es decir, ¿cómo se comporta? En realidad hoy lo que vimos en el censo y que habitualmente ya lo venían estableciendo los anteriores es que tenemos una concentración en el área central de la ciudad, en lo que es el municipio B, zonas de centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Parque Rodó. Ese es el lugar de mayor concentración y le sigue lo que sería el municipio CH, que es la zona de Pocitos. Pero en realidad la población se concentra en aquellos lugares de mayor actividad durante el día, que les permite además desarrollar algunas actividades, porque alguna de las cosas que también se encuentran en el censo es que estas personas en general trabajan. Las personas que están en calle, tanto en los centros como viviendo, pernoctando en la calle, en general están vinculados a actividades informales, son cuidacoches, son vendedores ambulantes y por lo tanto para su actividad la desarrollan para en tener esos lugares. Actividades acordes están en el entorno. Esto no nos ocurre igual en el resto de Montevideo, no quiere decir que no haya nadie. Sin embargo, uno cuando mira la mancha urbana y cómo se ubican, claramente están en ese primer entorno y luego hay algunos círculos concéntricos, seguramente los compañeros eso lo han analizado mejor, pero digamos, esa es la expresión más clara y es muy distinto de alguna manera al resto del país, ¿verdad? Claro, al resto del país. Una de las cosas que también se pudieron, que eran notorias, pero que ustedes las identificaron con más claridad, es que en algunos casos además se forman como campamentos, comunidades, digamos, entre personas que están en esta situación. Sí, sin embargo nosotros teníamos la hipótesis de que los campamentos, la modalidad campamento había crecido en términos proporcionales y no, bueno, en términos relativos, ¿no? Y en realidad creció pero en términos proporcionales, o sea, hay más campamentos porque hay más gente, ¿no? Pero no necesariamente ha cambiado la modalidad hacia que la situación de calle sea en campamento. O sea, la mayoría sigue siendo gente que está sola, ¿no? Que está sola en calle o que tiene relaciones muy puntuales, pero que no está asentada de a varios en campamento, ¿no? Claro. Eso también es una modalidad que se conserva, que también se había encontrado en el 2016. ¿No? Y que tiene un poco que ver con las regularidades del fenómeno. Esto que decía Eleonora, que esto también es una condición mundial, o sea, la situación de calle está muy asociada a las centralidades metropolitanas y está vinculada a este tipo de estrategias de ganarse la vida. Claro. Es decir, si uno quiere ver lugares donde hay situación de calle, en general va a haber grandes metrópolis donde tiene lugares donde hay, por ejemplo, muchos autos estacionados, porque es lo que provee ingresos del cuidado. Entonces eso es lo que genera que en las cercanías de esos entornos se ubique la población en esta situación. Claro. Una de las cosas que también dejó claro el censo, y quizás debía haber empezado por acá, es que no se registran niños. Exacto. En situación de calle. Sí, eso es algo que es
sumamente importante, que no se registran niños en calles desde el Ya no se periodo había registrado, 2005, 2010, ya ahí se logró erradicar esa situación. En realidad lo que fundamentalmente hoy encontramos en calles son mayores de 18 años y una concentración en realidad en mayores de 25 y el promedio es de 38 años. En el caso de los niños realmente no tenemos en calle, y además nosotros también llevamos adelante una política bien específica que en los casos en que nos encontramos con mamás con niños en calle, allí hay una actuación inmediata en la medida que entendemos hay que privilegiar esa situación. Y además también los motivos, las condiciones son distintas. En general, cuando nos encontramos con mujeres y niños que por algún motivo están en la calle, en general se vinculan con situaciones de violencia, violencia intrafamiliar o violencia de género. Claro. Es una población, por los datos que ustedes han dispuesto, ya son públicos, por otra parte, masculinizada, con un promedio de edad relativamente bajo, ¿no? Estamos hablando de 30 y pico de años, 38 años. Y además una importante cantidad de ellos están en situación de calle hace mucho tiempo, porque son pocos los que ingresaron hace poco, digamos, a la situación, ¿no? Y no, más o menos. O sea, fíjate que un 40% hace menos de 6 meses que está en calle, ¿no? Pero tiene poco que ver con esto, porque hace menos de 6 meses que está en calle, pero quizás hace 2 años también estuvo en calle. Claro. ¿No? Parte de esto que decíamos hoy es un fenómeno, es un fenómeno propio de un estado de situación, de un estrato de la población mucho más grande que lo que nosotros estamos contabilizando en ese momento, y que tiene algunas particularidades de diferencia con otras formas de pobreza, por decirlo de alguna manera. Es un fenómeno que está asociado a la pobreza, pero no es, por decirlo de alguna manera también, la parte de más abajo de la pobreza. Claro. Tiene una cualidad diferente. La cualidad diferente es la cuestión vincular. Claro, la falta de redes, la falta de vínculos. Exactamente. Nosotros vemos personas con el mismo perfil poblacional que están insertos en la sociedad y llevan una vida integrada, activa, común y silvestre, ¿verdad? La diferencia radica esencialmente en que la ruptura de vínculos en los estratos más bajos precipita este tipo de situaciones, porque además están vinculadas esas rupturas de vínculos obviamente a problemas en general intrafamiliares, ¿verdad? Problemas provenientes de violencia o de consumo, ¿no? De consumo abusivo de sustancias psicoactivas, que tienen estos desenlaces, claro, ¿no? Porque en otros estratos un poco más altos existen más recursos para solucionar este tipo de cosas, ¿no? Lo que puede ser la separación de los hogares o el tratamiento de personas que entran en situaciones complejas, ¿no? Y en este caso la particular vulneración social se le agrega que la ruptura vincular precipita una situación con mucho más difícil solución. Claro. ¿Verdad? De hecho, parte de los datos que vienen siendo analizados muestran que hay un crecimiento en esta población de personas que vienen de instituciones totales, ¿no? Lo que también habla de la pobreza vincular, incluso de larga data, ¿no? De provenir, muchos de ellos de privación de libertad, ¿verdad? Otros de hogares de INAU, o de hogares de establecimientos de salud mental, ¿no? Este es un elemento interesante. Ahora no recuerdo exactamente el porcentaje, pero es un porcentaje alto de las personas que están en situación de calle que han estado de alguna manera institucionalizadas. Exacto. Cárceles, instituciones de atención a personas con problemas de salud mental, INAU, por ejemplo. Allí lo que uno inmediatamente se pregunta es, bueno, acá esas instituciones fallaron. No supieron qué hacer con estas personas una vez que estaban en condición de salir, o supuestamente estaban en condiciones de salir, ¿no? Sí, o estas cuestiones han ido cambiando también bastante en el correr de estos últimos años. Seguramente con anterioridad a este fenómeno ya teníamos personas que salían de la cárcel, ya teníamos personas que habían cortado sus vínculos y tenían problemas de salud mental. Ahora, en los últimos años lo que vemos también es que se agudiza esa cuestión que tiene que ver con, una vez que una persona sale de la cárcel ya no tiene retorno. En relación a si
fallaron las instituciones. Nosotros creemos que esta información lo que nos da son unos datos muy importantes para trabajar en forma coordinada con todas las instituciones, de manera tal de construir para estas personas un proyecto de vida. O sea, ese fue uno de los objetivos también que nos planteamos, de volver a analizar en un periodo más corto y hacer un censo nuevamente, en la medida que entendemos que si hay situaciones nuevas tenemos que ver qué cosas la ocasionaron y cómo intervenimos hacia adelante como una prevención, y que esto no se continúe fortaleciendo. Claro. Sí. Pero hay un tema que a mí me gustaría abordar con este tema, porque es muy recurrente esta idea de, bueno, ¿qué fracasó acá? Y si bien corresponde claramente una responsabilidad principal en general de las instituciones del Estado, siempre ante cualquier problema social, también habría que pensar en el origen del problema. Y está claro de que nuestra sociedad viene expulsando, las familias vienen expulsando miembros por distintos motivos, ¿tá? Con una mayor velocidad o con una mayor cantidad que en otro momento. Y eso es un fenómeno que tenemos que aceptarlo para entenderlo como sociedad. Cuando hablamos de expulsar, estamos siempre hablando de expulsar a aquellas personas que por algún motivo tienen... Son disruptivas, tienen problemas. O son víctimas. O sea, vemos muchos casos de gente que está en calle porque fue expulsada de su familia, pero no porque ella ejercía violencia, sino porque prefirió no soportar más la violencia de su familia y terminó en calle, ¿no? Y tenemos situaciones estremecedoras de todo tipo, ¿no? De anécdotas, de cosas que nos dejan sin dormir, ¿no? Y muchas. Sí, sí. Muchas. Brevemente, Estefan, hasta ahora, esa información con la que venimos conversando, ¿hay un patrón que se repite en otras experiencias que ha tenido PNUD en otros lugares del mundo? No sé si exactamente en el tema de situación de calle, pero algo que a mí me preocupa mucho y que hemos hablado también es la situación de los hombres jóvenes, ¿no? Que muchos que terminan esa situación. También yo creo que desde Naciones Unidas y muchos no pensamos normalmente en hombres jóvenes como un grupo vulnerable, ¿no? Claro. Pero si uno mira, por ejemplo, la situación, hombres jóvenes en situación de calle, si uno mira que son los victimarios o las víctimas de violencia hoy en día, que están involucrados en muchas otras cosas, dinámicas no muy positivas, es hombres jóvenes, ¿no? Claro. Entonces uno se puede preguntar, y no es algo específico a Uruguay, eso pasa en muchos países de la región también. O sea, ¿qué pasa con esos hombres jóvenes? ¿Y por qué terminan en ese tipo de dinámicas? ¿Y qué podemos hacer para que eso no ocurra con ese tipo de frecuencia? Claro, claro, lo primero que uno se pregunta es, claro, ¿por qué esa población es la que tiene problemas de consumos problemáticos de sustancias? ¿Por qué esa población tiene problemas mentales y no tiene redes que puedan contenerlo? ¿Y por qué crece? ¿Y por qué crece? ¿Por qué crece? ¿No? Porque hay una parte que es explicable, que es en situaciones de violencia y de transgresión de normas varias, ha aumentado, por un lado ha aumentado la eficiencia policial, por lo tanto el flujo de personas que pasan a través de la cárcel es mayor, ¿verdad? Y por lo tanto, o sea, entran más... Estamos hoy en un nivel histórico de personas pero también de cantidad de personas que egresan por año. Exacto. Entonces, yo ahí tengo un factor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un factor de riesgo particular de los que tienden a engordar el número de los que tengo en calle. Pero por otro lado también uno dice, bueno, pero yo tengo que tener programas, y ahí voy a este tema de cómo si las instituciones funcionan o no funcionan, ¿no? Tengo que tener programas que atiendan esta situación y por lo tanto yo tendría que preocuparme de la vivienda y del trabajo de las personas que están en situación de calle. Sí, pero ojo, yo también tengo que preocuparme de la vivienda y del trabajo de las personas en general, porque vivimos en una sociedad que en muchos casos tiene problemas de vivienda y de trabajo. Y yo tengo que guardar un relativo equilibrio de cuál es la protección que brinda la sociedad. Entonces, tampoco podemos en esa superfocalización decir, bueno, no, ahora todos los esfuerzos del Estado se dedican a la población que está en situación de calle, porque si no yo mañana, la persona que tiene un problema tiene que ir a tirarse en la calle para que lo atiendan, ¿se entiende? Sí. Y ese tipo de cosas generan muchas discusiones muy razonables, de justicia distributiva, de equidad horizontal adentro de la sociedad, que están bien planteadas. Entonces, lo que es claro es que es difícil y lento avanzar en esto, porque... cerrar la canilla, por decirlo de alguna manera, por un lado, y tener un mejor menú de soluciones, cualquiera de las dos cosas implican una mejora social global.
¿no? Implica una mejora social global. Primero, atender de que efectivamente estamos en una sociedad que tiene mucho mayor nivel de conflictividad en sus relaciones intrafamiliares con estas consecuencias. Y segundo, que seguimos requiriendo programas de atención a poblaciones vulnerables, que son mucho más que lo que uno está mirando en la foto, ¿verdad? Que tienen que tener soluciones prácticas, pero que son más transversales que lo que abarca este problema, ¿no? Después vamos a volver, en el próximo bloque quiero volver a ese tema. Seguramente nos deben estar escuchando y decir, bueno, no, pero a ver, acá tenemos a 2.000 personas que están todas, sabemos dónde están, sabemos quiénes son, hasta los nombres debemos tener. No podemos darnos el lujo de tenerlos viviendo en situación de calle. Hay que actuar rápidamente, hay que operar, hay que construir alguna política pública que rápidamente les dé alguna solución. Estoy seguro que hay muchos de los que nos están mirando que están diciendo esto. Entonces después vuelvo a eso, pero quiero en el capítulo de seguir haciendo una especie de perfil de esta población. Hablábamos de los consumos. Hay un porcentaje alto consume y otro porcentaje tiene consumos problemáticos. Exacto. ¿Cuántos de ellos estaban consumiendo en los momentos en los cuales se los censó? Bueno, ese es un dato preciso. En realidad fue una de las cosas que se planteó este censo. También encuestar a las personas que estuvieran consumiendo. En el momento del censo habían 80 personas consumiendo. Esto se dejó claramente diferenciado porque en el censo anterior esto no se había llevado adelante y por lo tanto teníamos que saber bien el número para que luego la comparación fuera correcta. Pero por otro lado, esos son los que estaban consumiendo en el momento. Que hicimos pero había algunos, pero probablemente... Pero seguramente, o sea, nosotros tenemos un porcentaje alto de la población que ingresa a los centros, que tienen consumo de alcohol o consumo de otras sustancias. Yo no recuerdo con exactitud ahora la cifra, pero no recuerdo las cifras. Pero sí, esta es una situación compleja sobre la que tenemos que trabajar, sobre la que hay una cuestión que es central y es el convencimiento de la persona para poder empezar una tarea de rehabilitación. Esto lo hacemos en forma conjunta con la Junta Nacional de Drogas y por otro lado además cada uno de los centros que atienden a estas personas, nosotros tenemos destinados para hombres y mujeres mayores de 18 años 33 centros, trabajan como uno de los temas el de la adicción y el de tratar de revertirlo. Claro. ¿Cómo fue el abordaje a esta población? Porque uno se imagina que de noche, personas que ya están en una situación de vulnerabilidad extrema, están en la calle, están en la peor de las situaciones y además consumiendo sustancias. ¿Cómo era abordar a esa persona que estaba allí en esa situación? Bueno, igual uno tiene una percepción antes de ir a la calle y conocer cómo es, o sea, porque creo que todos nosotros pasamos en la calle, en el carro, caminando, vemos personas viviendo, durmiendo en la calle y bueno, hasta cierto punto uno se siente muy lejos de ellos, ¿no? Tal vez no muy identificados, ellos están allá y también tampoco es algo específico de Uruguay, pasa lo mismo en Europa, uno ve muchas personas ahora migrantes también pidiendo en la calle y uno se siente muy lejos. La experiencia, por lo menos para nuestro grupo, fue lo contrario, o sea, venimos en la madrugada a despertar a las personas para encuestarlos. Todo el mundo que entrevistamos nosotros se levantaron de buen humor, de buena disposición. Nos sentamos y hablamos y con mucho tiempo con ellos. Y para mí, por lo menos, yo no tenía el entendimiento que las razones eran distintos por las cuales la gente termina en la calle y las historias tan diversas de cada uno. Entonces, pero por ejemplo, o sea, no había ni uno que cuando nos fuimos no nos diera un abrazo. Y un poco lo raro cuando uno se estaba sentado ahí 15, 20 minutos, por mi cabeza corría, pero esa persona podía ser un primo mío, puede ser un hermano, eso puede ser yo. Claro. Entonces, cuando interactúas y oyes las historias y te encuentras con las personas, es bastante diferente de ver a las personas de lejos. Y también las historias individuales de cada uno te toca al fondo, ¿no? Porque incluso había
preguntamos a uno de los muchachos, o sea, ¿qué necesitas para salir de la calle? Y responde una familia que me ama, ¿no? Sí. Hay otro muchacho que termina en la calle porque su hijo murió en un accidente y se salió de la casa y dejó todo. O otras situaciones parecidas, o sea, a todas las personas con las que hablábamos entregamos un paquete de un sándwich y todo a comer por la noche. Entonces, a uno cuando le ofrecemos el sándwich, nos pregunta, no sé, yo ya comí, ¿no será que alguien lo necesita más que yo? Entonces, uno se encuentra con todas esas historias, con esas personas y con esas reflexiones, uno se da cuenta que es bastante diferente de las percepciones que uno puede tener antes de... Los invito a hacer una pequeña pausa y después seguimos conversando con Eleonora Bianchi, Juan Pablo Labate y Stefan Liller sobre este censo que se realizó, que dio estos resultados que estamos conversando. Miremos para adelante a ver si se puede. Pausa. Entiendo que por las expresiones de sus caras y por algún comentario que me hicieron ahora en la pausa, cuando yo hablé de que era una población muy masculinizada la que está en situación de calle y además hombres jóvenes, hay allí una alerta, sí. ¿no? Hay ahí algo que hay que observar con detenimiento, ¿no? Sí, nosotros creemos que ahí hay una cuestión a investigar más, a estudiarla. En realidad en los últimos años ha habido un proceso de cambio de roles de alguna manera. La construcción de las nuevas masculinidades hoy exigen cosas nuevas, hay que irse adaptando a una sociedad en la que en realidad mujeres y hombres pasan a tener nuevos roles y sin embargo en nuestro sentir todavía está la exigencia hacia los muchachos en las familias, hacia los varones, hacia los varones concretamente, que tienen que cumplir determinados estándares y esos estándares están vinculados con o seguir estudiando o tener un trabajo en los sectores aquello de ser el proveedor. Exactamente, ser el proveedor, que en realidad hoy eso está cambiando dramáticamente. Claro. En realidad el proveedor es tanto el hombre como la mujer, pero no es tan rápido el cambio en la mentalidad. Los cambios de mentalidad llevan bastante tiempo, llevan por lo menos 20 años en las sociedades y sin embargo nosotros estamos exigiendo a nuestros jóvenes que sigan cumpliendo ese rol de alguna manera como sociedad. Y los muchachos que no lo pueden cumplir también tienen como, algunos escapes, algunos posibles escapes están vinculados con quizás las adicciones, quizás la depresión. Nosotros somos un país que tiene un alto índice de suicidios entre los jóvenes. Bueno, creo que todas esas cosas también hay que estudiarlas porque seguramente hacen que el muchacho sienta unas exigencias distintas, que hay que trabajarlas, que el sistema educativo las debe contener y que también el Estado y la sociedad en su conjunto lo debe analizar. Aprovecho que está Stefan para ver si esto que estamos viendo acá y esto de lo que habla Eleonora, digamos, ustedes lo han visto, lo ven en otros lugares. Esto es una problemática que tiende a extenderse. Sí, yo creo que no es algo específico para Uruguay. Claro, yo creo que pasa en muchos países alrededor del mundo, porque tiene que ver con otros cambios más grandes del mundo y diferentes contextos de desarrollo y evolución. Exacto. Entonces, eso no es algo específico para Uruguay. Claro. Esto yo lo quisiera atar con un conjunto de reflexiones que se hacen alrededor también de las políticas sociales, porque esto es, por decirlo de alguna manera, una parte de la matriz de protección social, ¿no? La que ocupa de esta situación, que es intervenir en este agudo. Pero el problema que estamos viendo de, por decirlo de alguna manera, tener un lugar en el mundo, ¿no? Es un problema bastante más genérico que eso. Y habitualmente escuchamos razonamientos un poco más simples respecto a esto de que, los que están en estas situaciones, como los que están en la dependencia económica, como los que reciben transferencias monetarias, tienen un problema de
de rendimientos de responsabilidad individual en el mercado de trabajo y demás cuestiones. Aquello de que son pobres porque quieren, bueno, pero porque eso, yo salí adelante. Pero habría que hacer una pequeña reflexión que es de almacenero, ¿no? Sí, que es decir, bueno, en el momento de que el Uruguay tuvo la menor tasa de desempleo de la historia, que fue hace 3 o 4 años, ¿no? Nosotros teníamos aproximadamente 140.000 desocupados, ¿no? Entonces, en el piso mínimo de desocupación había 140.000 puestos de trabajo menos que personas. Entonces, aquello de que tú te tenés que ganar tus ingresos en el mercado de trabajo se cae por sí solo. Y me parece que es una cosa que nuestras sociedades las tendrían que reflexionar con mayor profundidad antes de tener juicios tan livianos sobre por qué existen políticas sociales, por qué existen apoyos, por qué existen transferencias monetarias que complementen ingresos, ¿no? Porque esto además también es un problema mundial, ¿no? O sea, el problema del pleno empleo nunca conseguido, ¿verdad? Es la gran discusión, ¿no? de la sociedad, por lo menos de los últimos 50 años, ¿no? Y estamos frente a consecuencias de esto. Es decir, nosotros, el modelo de varón, ¿no? El modelo de varón tradicional, se cae por su propio peso ante esta sociedad. No existe un lugar en el mundo para cada uno, pero el que no tiene un lugar es condenado. O sea, el que no tiene un lugar no tiene ningún tipo de reconocimiento social. Además, tiene un reconocimiento negativo. O sea, es el perdedor, ¿no? Y el perdedor, de una manera u otra, tiene conductas muchas veces disfuncionales porque la frustración y el lugar que le asigna a la sociedad es un lugar terrible, ¿no? Bueno, nosotros muchas veces identificamos con el bullying en la escuela o ese tipo. En realidad es una cosa mucho más generalizada y extendida, y esas consecuencias después se manifiestan en las acciones humanas, ¿no? A las cuales las volvemos a condenar y a reprender, efectivamente, porque se vuelven también disfuncionales. Entonces, hay algo. Yo quiero volver a esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que reflexionar como sociedad qué es lo que producimos como sociedad. Porque está muy bien reclamarle al Estado que se haga cargo en primera y en última instancia de un montón de cosas. Pero también nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que nosotros producimos. Y por eso yo siempre vuelvo con esta idea. Bueno, todas esas personas que están en la calle, nosotros como sociedad las expulsamos de nuestras familias. Claro. La familia tendrá razón de repente, no sé, o no. Pero es un proceso que sucedió. Y si eso crece, lo que pasa es que el problema público crece. Claro. Y después demandamos que haya soluciones. Ahora, esas soluciones son caras, son complejas, ¿no? Padecen de un montón de problemáticas, requieren investigación, estudios, porque en ese sentido sí son problemas nuevos. Claro. ¿No? En ese sentido, a ver, el viejo de la bolsa lo conocemos de que éramos chicos. Sí. ¿Verdad? El viejo de la bolsa estaba en el barrio y lo conocemos de que éramos chicos. Sí, el homeless de las películas. Claro, el homeless de la película lo conocemos, pero no era en aquel momento un problema político, ¿verdad? O la sociedad lo aceptaba de otra manera. Ahora, esto es una irrupción cualitativamente distinta. Quiero poner algunos temas arriba de la mesa antes de que se nos vaya el tiempo. Lo que decíamos, a ver, ¿cómo resolvemos esto? Y mucha gente está diciendo, está bien, otro censo, otro diagnóstico, otra vez conocemos cifras, pero la problemática sigue allí. Yo sigo viendo, si vivo en 18 de julio, cuando paso por frente a la sucursal 19 de julio del Banco República, gente durmiendo allí, no hay soluciones. ¿Qué pasa? Son 2.000, están ahí, tenemos los nombres, las caras, las historias. Sí. ¿Y siguen estando ahí? Sí, porque una cosa que tenemos que saber es, efectivamente hay un conjunto de gente trabajando para que esto no ocurra, pero las personas también pueden tomar decisiones y no podemos obligarlas. O sea, hay una cuestión que es, ofrecemos este servicio, un servicio que existe, que al día de hoy hay aproximadamente unos 2.000 cupos completos, o sea que hay gente viviendo en los centros, pero sin embargo nos encontramos con alguna gente que aún está durmiendo en la calle. Bueno, en realidad es voluntario el ingreso, no hay forma de obligar a las personas. El único caso en el que podríamos obtener una orden judicial para su ingreso es aquellas personas que tienen dificultades o de salud mental u otro tipo que no les permita tomar la decisión libremente. Y acá yo introduzco otro asunto que también me parece interesante, porque, y esto lo introduzco yo, yo me pregunto, ¿cuán libre es de decidir alguien que está en una situación de vulnerabilidad de ese tipo, pero que además está bajo los efectos del consumo problemático de una sustancia? Yo creo que es una discusión de muchos órdenes, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, psicológico, legal, claro. ¿No? Es una discusión múltiple. Lo que sí creo y que hubo una incursión
del punto de vista legal en esto, que fue la ley de faltas, mostró una relativa inoperancia para solucionar el problema, por una razón sencilla, que es la ley de faltas lo que hace es que conmina a la persona a retirarse de un determinado lugar y después de una cierta reincidencia va al juzgado de faltas, donde el juez de faltas le aplica una especie de pena, ¿verdad? Ahora, estamos en una situación de gente que realmente no ha sostenido una vida cotidiana más o menos ordenada, y se dificulta mucho que se pueda dar el cumplimiento de esa pena, organizar la estructura incluso para que se cumpla la pena. ¿Y qué se hace si no se cumple la pena? ¿Verdad? Porque entonces lo que podemos terminar haciendo es que en vez de tener un sistema de, por decirlo de alguna manera, de asilo parcial, ¿no? que vienen siendo los refugios, terminaríamos penalizando el asunto y criminalizándolo. Criminalizándolo y hacer algo penal, ¿verdad? Es decir, bueno, entonces lo que estaríamos haciendo sería encerrando a las personas a última instancia, ¿no? Porque nosotros conocemos de que hay una voluntad férrea en un porcentaje importante de ellos, que es no ir a un refugio, ¿verdad? Entonces, esto, por eso nosotros seguimos. Perdón, cuando como ministerio. Esa voluntad férrea de no ir a un refugio, ¿es de no ir a ningún lado? A ningún lado. A ningún lado. La calle como única opción. La calle como única opción. Sí, y por supuesto. No la calle como única tener que opción. hacer el esfuerzo de convivir junto a otros. Eso también. O sea, los centros son que es muy razonable es muy razonable para esta estructura psicológica. A ver, son personas que no toleraron la convivencia en su hogar y que no pudieron construir un conjunto de relaciones. Menos van a hacerlo con desconocidos. Hacerlo con 30 personas en un refugio parece es distinto porque está intervenido por un conjunto de técnicos, hay un montón de reglas. También las reglas establecen límites y los límites no son parte de lo que muchas veces la población está dispuesta a aceptar. Entonces, no es fácil de resolver esto, ¿no? Lo que sí existe, y que es la idea simple que le viene a la cabeza a la gente cuando dice, esos son 2.000, ¿no? Es levantar a las personas de un lugar para que después vayan a quedarse en otro, ¿no? Es decir, pero es ¿no? Podemos levantar a las personas, llevarlas a un depósito, por decirlo de alguna manera, que no tenemos nada que legalmente habilite a mantener a la persona recluida en ese lugar. La persona se puede parar y irse de ahí. Y se va a parar, se va a ir ahí y se va a poner en otro lugar, ¿no? Entonces, lo que ha pasado también en muchos lugares del mundo es que lo que se hace es desplazar el fenómeno, entonces se desplaza de la zona céntrica a la zona pericéntrica. Entonces nosotros tomamos un bulldozer y lo vamos juntando, ¿no? Y después lo que hacemos es sacamos a la gente del cordón y le ponemos la aguada en Jacinto Vera. Lo vamos distribuyendo. Entonces, abordar el problema en una situación compleja es fortalecer el tipo de dispositivo que tenemos hoy, capaz que con muchos más recursos. ¿No? Precisamos muchos más recursos para intervenir en salud mental, precisamos más recursos para vincular. Pero el Estado no tiene dispositivos como para... Porque uno dice recursos y uno inmediatamente piensa, bueno, hay que construir espacios para... Ahora, el Estado tiene un montón de espacios donde eventualmente podrían ir. Más que eso es trabajo profesional, es oportunidades de inserción social, ¿no? Eso es otra cosa. Es decir, bueno, cuando la persona está de alta de esta situación. Y bueno, cuando se inserta en la sociedad, para eso tendría que conseguir un trabajo, aunque sea protegido. Tiene que haber alguien dispuesto a darle un trabajo, ¿no? Tiene que haber acompañamiento del Estado, sí, pero también tiene que haber una iniciativa de la sociedad de amparar esta situación y colaborar en esto. Es decir, un conjunto de cosas que no vienen sobrando en la sociedad. No vienen sobrando. Entonces... No, hablamos mucho de lo que pasa en la noche, ¿no? Porque es donde fuimos a buscar a las personas, pero hay cosas que pasan en el día también que son muy importantes, ¿no? ¿Dónde están las personas durante el día? Por ejemplo, para regresar la reinserción social, pues hay que tener un lugar para donde bañarse o hacer alguna actividad durante el día, no sé, aplicar un trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces pensamos mucho alrededor de lo que pasa en la noche, pero los otros están durmiendo en la casa, pero mucha de la actividad real pasa durante el día, ¿no? Entonces es importante tanto pensar en lo que pasa en la noche con esas personas, pero también qué pasa en el día para ayudarles a construir inserción social. En Uruguay, cuando se debaten estos temas, cuando se discuten, hay como dos posiciones, hay más de dos posiciones, pero quiero decir, uno ha escuchado como dos cuestiones extremas. Bueno, hay que sacarlos del espacio público, a como dé lugar. Los agarramos del forro de la camisa y los ponemos en otro lugar y vemos cómo resolvemos el problema una vez que los tenemos ahí identificados. Y otro es, bueno, no,
son libres de utilizar el espacio público como quieran, sin ningún tipo de restricción, porque el espacio público es eso, espacio público, y ellos están ejerciendo su libertad de utilizarlo. Y ahí en el medio es donde la gente dice, bueno, no, ni una cosa ni la otra, Ni una cosa ni la ¿qué otra. hacemos? ¿Dónde vamos? Bueno, en eso nosotros trabajamos en el día a día, digamos. Por un lado... Yo lo planteo así, y porque a mí por esto que les decía, 2.000 personas, sabemos quiénes son, sus nombres, sus caras, sus historias, y cuando salgamos de acá van a estar ahí. Vamos a encontrar. Y yo no, y probablemente a ustedes tampoco les entra en la cabeza. Bueno, nosotros vamos como esto del día a día y el ir construyendo casi cotidianamente las alternativas. Nosotros tenemos como algunas cuestiones que están fijas, que funcionan, y por otro lado tenemos que ir día a día coordinando con otras instituciones, Intendencia de Montevideo, con el Ministerio del Interior, el propio Mides, por un lado, no permitiendo lo que tú señalás, la ocupación del espacio público sin ningún control, porque efectivamente hay un derecho del conjunto a usufructuar ese espacio que no lo puede hacer si hay personas en la calle, y porque tampoco esa persona está llevando a satisfacción su vida en la calle, ¿verdad? ¿Qué ofrecemos a partir de que hay alguien que interviene y les pide que se retiren de ese lugar y se sacan todas sus pertenencias? Allí se les ofrece un cupo, allí lo que hacemos es, desde los propios centros se está trabajando cuando la persona acepta el ingreso, tanto en la reinserción laboral como en desarrollar otros tipos de actividades de carácter lúdico, de vincularlos con el sistema de salud, de tratar de ir encontrando caminos. Si vemos, por ejemplo, hay lugares en los centros donde funcionan radios comunitarias, hay lugares en los centros donde funcionan talleres literarios, donde se capacita en ver cómo se sale a buscar trabajo. También en esto quiero señalar y poner un ejemplo que me parece importante, y es: no es absolutamente fácil para estas personas encontrar un trabajo. ¿Por qué? Claro. Primero, porque muchas no han tenido actividad formal, porque otros han estado detenidos, y eso queda en sus fojas, no desaparece inmediatamente. Si la persona, luego de cumplido 3 años de estar en libertad, no se presenta ante la justicia a pedir que desaparezcan los antecedentes de su foja, no desaparecen, y por lo tanto esa persona, cuando se presenta a buscar un trabajo, aparece que estuvo detenido. Y eso impide que muchas oportunidades lo consigan. O sea que ahí hay un tema sobre el que también... y las salidas laborales siempre son en el mundo de lo informal. Exactamente. Por otro lado, también está todo el tema de la vivienda, el lugar donde vivir, a dónde vuelven, ¿verdad? Nosotros con distintas experiencias vamos llevando algunos trabajos que tienen que ver con reinsertar fundamentalmente a madres con niños en, o viviendas alquiladas con subsidios del Ministerio de Vivienda, o la posibilidad de ingresar a algún plan público de vivienda, pero eso no está a la orden de la mano, no se resuelve inmediatamente. O sea, no pensemos y las personas que por ejemplo trabajan informales, que son cuidacoches, y de repente tienen un ingreso, pero no tienen garantías mínimas. Exactamente, y a veces les alcanza para pagar unos días de pensión en el mes, y el resto de los días los tiene que pasar en un centro, o a veces lo pasa en la calle, depende. A ver, no es tan sencillo como nos parece habitualmente. Y otra cosa que quiero señalar, que la planteaba Estefan y que es bien importante, es algo que en este momento además se está implementando, es: ¿qué pasa durante el día? ¿Qué pasa durante el día además para aquellos que solo tienen refugio nocturno? Bueno, estamos instalando en este momento 3 centros diurnos con capacidad para 120 personas. Estos están dirigidos específicamente a personas con adicciones. ¿Por qué? Porque allí van a poder hacer rehabilitación. A personas con problemas de salud mental, que no es posible que durante el día no tengan algún tipo de asistencia, que además puedan tomar sus medicamentos. También puedan tener un lugar acogedor donde estar, no estar en la calle. Y por otro lado también estamos trabajando con centros diurnos para personas con problemas cognitivos. Claro, lo que pasa es que esto es un universo, un pequeño universo dentro del universo general.
Vamos incorporando permanentemente nuevos servicios, obviamente en la medida de las posibilidades presupuestales y en la medida que vamos identificando nuevas situaciones. Y lo otro que nos parecía importante es que con esta información también estamos ya trabajando con las otras instituciones, con la Dirección Nacional del Liberado, con el INAU, con el INISA, porque creemos que junto a ellos también hay que construir desde antes de que las personas vayan a salir cuál va a ser su trayectoria, o sea, cuál es el proyecto de vida para esta persona que sale de tener cualquier vínculo con una institución total. Tenemos un problema que, bueno, el desafío seguramente va a ser meter ahí fuerzas, energías, recursos y seguramente mucha investigación, como decías, para intentar resolver este asunto. Quedan muchas cosas para conversar, pero no tenemos más tiempo. Repito, seguramente los que están del otro lado, estoy seguro, me van a llegar mensajes, nos van a escribir. Bueno, está cháchara, la gente sigue ahí. Bueno, sepan que por lo menos ahora sabemos dónde están y hay acciones que intentan ir reparando estas situaciones. A los tres, gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. De verdad, un gusto. Señores, nos reencontramos con ustedes el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.